mismo del miércoles. De todos modos, si ocurre que se vaya el sonido, pues me avisa, ¿no? Por favor. Doctor. Sí, dime. Nomás antes que comience, quería preguntarle sobre el examen final. El doctor de Santos nos había comentado que va a ser, se va a combinar su examen con el de él el mismo día, a la misma hora. Sí, eso me comentaron a mí. Eso Ajá. me comentó el doctor. Él va a hacer el examen de los dos. Y acuérdense que el mío es acumulativo. Ok, sí, ¿Sí? para allá me preguntan Sí, si el suyo para iba a que seguir siendo acumulativo, ¿no? sí, a mí me pidieron que lo iba a realizar él a los dos grupos, creo que el mismo día, el día 7, ¿no? Sí, de hecho, yo no les había comentado nada porque él me dijo que les iba a comentar. Y dije, bueno, yo creo que ya les comentó él, pero sí va a ser así el día 7. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Ándale, que estén bien, órale. No sé si nos habíamos quedado en esta parte o más adelante. No, apenas íbamos a ver esa diapositiva, doctor. Ah, bueno. Vamos, esperemos que si se corta, por favor me avisan, porque de repente yo pienso que sí, no están escuchando nada. Sí, bueno. Básicamente, bueno, ya habíamos visto nosotros esta parte de la diabetes tipo 1, que es los pacientes, sobre todo aparece de una forma temprana, casi por horario aparece ahora sí durante la infancia y en la pubertad, que casi esta manifestación se determina a veces de repente el jovencito se desmaya y pues determina que se le generó un problema, precisamente un shock hipoglucemia, o más bien un coma diabético por la gran cantidad principalmente de glucosa que tenía en sangre, ¿no? Entonces, muchas de las veces, sobre todo estos pacientes, bueno, sabemos que se determina sobre todo porque gran cantidad de sus células betas pues ya no están produciendo en una forma adecuada las concentraciones de insulina. A veces dice uno, bueno, ¿qué es lo que pasa durante el desarrollo del bebé, ¿no? Y del niño? ¿Por qué no se genera a partir de ese periodo? Bueno, básicamente es porque pues, los niños están siendo con una alimentación balanceada, o sea, balanceada porque pues ahora sí todas las mamás pues tratan de darle una alimentación equitativa, equilibrada, pero pues conforme va pasando, va desarrollándose el niño, pues se va generando la ingesta de otro tipo principalmente de productos, ¿no? Y ese mismo, la cantidad de insulina que sale, pues puede salir y puede apoyar, pero va a llegar un momento en que las células beta ya no van a tener la capacidad de poder generar la formación de lo que es la insulina y pues va a empezar a desencadenar una gran cantidad principalmente de trastornos ya a nivel del jovencito, ¿no? Y ellos ahora sí, pues toda la vida van a tener que vivir a base principalmente de la insulina y a ellos los van entrenando porque al principio la mamá o el papá los inyectan de su insulina, pero va a llegar un momento en que al niño se tiene que enseñar o al jovencito para que él pueda administrarse su insulina porque de repente ocurren problemas ya sea en la escuela o algo que se requiere principalmente que se descuida el niño y empieza a ingerir cosas con carbohidratos y se le puede venir un aumento principalmente de estos niveles, pues él ya sabe y administrarse su insulina, ¿no? Y hay diferentes tipos de insulina que le hablan de la lenta, la intermedia y de una, ahora sí, de evolución o de larga durabilidad, ¿sí? Entonces ya depende de qué tipo de insulina se les va a ir dando a estos pacientes, ¿no? Entonces, mucho de lo que les mencionaba, o sea, este es el problema que se desarrolla sobre todo en estos jovencitos, que es la primera manifestación que se presenta en ellos. Uno de ellos es la cetoacidosis aguda o un coma diabético, ¿sí? Que se desarrollan los trastornos metabólicos de una forma brusca y genera los problemas. Y muchas de las veces, sobre todo cuando se desarrollan este tipo de complicaciones metabólicas a nivel ya sea una cetoacidosis o un coma diabético, pues muchas de las veces en ellos se puede desarrollar ya inclusive algún trastorno de problema renal. Imagínense un jovencito ya con problemas renales, y no es porque haya un descuido del papá hacia el niño, sino básicamente no ha habido manifestaciones y mientras el niño no se queje de molestias o a lo mejor
el niño siente sed y va y, ay, tengo mucha sed, y la mamá le da agua, ay, es que me voy a dormir, es que es tu siesta, ¿no? Y a lo mejor todas las cosas, así las tres famosas P, a lo mejor son niños, pues a lo mejor uno como papá los ve como algo normal en ellos, ¿no? Anda jugando, está tomando agua, le da mucho por orinar y del ejercicio pues le generó mucha hambre, le damos lo que él pidió y, ay, tengo sueño, está cansado, se fue a dormir, ¿no? Entonces son cosas que a veces pueden confundir la sintomatología en los niños. A lo mejor ya en la diabetes tipo 2, este tipo de manifestaciones pues ya van a ser principalmente anormales, o sea, porque el paciente te va a decir, sí, tengo mucha sed de repente, me da mucha hambre y de repente tengo mucho sueño, ¿no? Ya él ya puede relacionar que su vida a lo mejor no era así, de repente empezó con esos tipos de factores o de elementos que le están causando cosas que a lo mejor él nunca los había notado, ¿sí? Entonces, por eso es que pasa que la sintomatología en los niños se confunde muchas de las veces, a lo mejor por su vida, que nosotros la vemos como algo normal, es como parte de su desarrollo del jovencito, ¿sí? Entonces, ahora sí se habla sobre tres factores etiológicos por los cuales las células betas pueden verse alteradas, causados principalmente por alteraciones, ya sea como hablamos, ya sea pueden ser genéticas, otra puede ser autoinmunitarias, que puede ser ya una autodestrucción de sus propias células, y los factores ambientales, ¿no? También es todo lo que nos rodea, la alimentación, el sedentarismo, o sea, todo ese tipo de factores, ¿no? Pero básicamente yo creo que los más importantes de aquí pues son los genéticos y lo del sistema autoinmunitario. Se habla principalmente que el efecto genético, bueno, pues básicamente este autoinmunitario, pues es como todas las enfermedades autoinmunes que de repente aparecen en personas ya adultas o personas jóvenes, porque ya las enfermedades de las personas de la tercera edad ya no nada más son de ellos, ya también son de los jovencitos, ¿no? Que viene lo que puede ser el lupus, el artritis reumatoide o todas aquellas enfermedades que nuestros propios anticuerpos generan destrucción y una autodestrucción de nuestras propias células. Y aquí ocurre algo semejante, ¿no? Nuestras propias células B, T, las células B, pues son básicamente las células que generan una destrucción a nivel principalmente de lo que son las células beta. Comienza a generar destrucción, ahora sí, y pues por el mismo factor o destrucción de la célula, pues se va atrofiando y ya no se va formando principalmente lo que es la insulina, ¿sí? Entonces, se habla de la cuestión genética de este cromosoma, el cromosoma 6p21, que es el cromosoma que ya viene, ahora sí, genéticamente con la información de que va a ser básicamente una persona con problemas de diabetes y sobre todo es cuando la mamá, o sea, ya es diabética, a lo mejor, como mencionábamos, puede ser o le da la diabetes del embarazo o ya tiene diabetes la señora, la mamá, ¿no? Y por medio del factor genético, pues ya puede generar la alteración principalmente de este tipo de cromosoma, ¿no? Entonces yo les comentaba que muchas de las veces, sobre todo, el rasgo característico de una mujer prediabética o una mujer diabética, el bebé va a nacer con un peso anormal y un tamaño anormal. Por regular los niños dicen, no, pues pesó 2,800, lo máximo que puede pesar 3,200, pero estos niños son pues muy grandes, llegan a pesar hasta 4, hasta 5 kilos, ¿no? Son niños muy grandotes, son niños con un peso excesivo que puede conllevar principalmente, ahora sí, en cuanto salen, en cuanto ahora sí el ginecólogo ve un niño grande con un peso voluminoso, automáticamente de rigor se le hacen las pruebas de diabetes para ver si el niño no viene ya con problemas diabéticos desde que es bebé, ¿no? Porque desde ahí se tiene que tomar las medidas pertinentes, porque no excluye que el niño pueda nacer ya diabético, ¿no? Que a lo mejor le hacen la prueba y sale todo normal, posiblemente es un niño que va a tener que estar siendo monitoreado, ¿no? De hecho, hasta la mamá le dice, el niño pesó tantos kilos,
usted es una mujer diabética o usted dio la diabetes del embarazo, y pues tenemos que estarlo monitoreando para ver si no se puede generar o desarrollar principalmente el problema de diabetes en el niño, ¿no? Y lo curioso es de que la diabetes tipo 1, bueno, la diabetes en mujeres embarazadas llega a desaparecer después del embarazo. Sí, y estas mujeres embarazadas, ahora sí, en sus 9 meses, si ella no se cuida adecuadamente de esa diabetes, puede desarrollar ella, ahora sí, las enfermedades o los daños en cualquier parte del cuerpo, ya sea renales, hepáticos, cardíacos. Si no se cuida adecuadamente, lo que ocurre en una persona que tiene diabetes durante 10, 15 años, que después pueden empezar a haber complicaciones, en la mujer embarazada durante esos 9 meses pueden ocurrir lo que ocurre en una persona que tiene la enfermedad durante 10 años, ella puede ocurrir en 9 meses. ¿Sí? Por eso es que siempre se habla de que una mujer embarazada diabética debe de estar bajo una supervisión con un endocrinólogo para que esté manejando de una forma adecuada sus niveles de glucosa, ¿sí? Y ya eso ya implica, bueno, porque hay que estar monitoreando al bebé, ir viendo el crecimiento, ir viendo el peso, ir viendo sobre todo, inclusive para poder determinar qué tipo de parto puede ser, ¿no? Porque un niño tan grande, pues es muy complicado que pueda salir con un parto normal, aunque este bebé venga en una posición adecuada para hacer un parto que llaman ellos normal, y más bien los programan para tratamientos ahora sí, de cesáreas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, muchas de las cosas, sobre todo lo que se habla de la cuestión autoinmune, pues aquí básicamente, fíjense que toda la clasificación de los linfocitos T, tanto reactivos, reguladores, supresores, auxiliares, todos los linfocitos T que tenemos como defensa, ahora sí se ponen de acuerdo para generar la destrucción principalmente ahora sí, de lo que son las células beta, ¿no? Y sabemos muy bien que los linfocitos T pues, generan la liberación de ciertos componentes o de citocinas ahora sí, de elementos inflamatorios que van a desarrollar sobre la célula beta, a desarrollar la autodestrucción, ¿no? Entonces, fíjese bien, cuando estos secretan básicamente lo que se llama las citocinas interferón gamma, factor de necrosis tumoral, el linfocito TCD8 y tienden principalmente a generar la destrucción de lo que es la célula beta. Y ese efecto automáticamente va a desarrollar la destrucción de esta célula beta, ¿no? Entonces, y eso se debe principalmente ¿a qué? Pues al factor genético, ¿no? Ya genéticamente ya lo trae, inclusive ya genéticamente ya viene, así como dicen, predestinado, en qué tiempo, a qué edad, dónde se va a manifestar, ¿no? Dónde se va a manifestar la sintomatología o dónde se va a hacer principalmente lo que es el diagnóstico para el problema principalmente de lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, ya cuando se diagnostica, bueno, pues a partir de ahí, pues ya va a ser un paciente insulinodependiente, que va a depender básicamente de la insulina para poder sobrevivir, ¿no? Y ellos, sobre todo, pues ya dependiendo de cómo se va a manejar, ya se le dicen, pues tu insulina te la vas a aplicar 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche, antes de comer o antes de ingerir alimentos. Y es importante, sobre todo también cuando ya estemos dentro de la consulta, que de repente nos llegan niños o jovencitos que son insulinodependientes, pues siempre tenemos que preguntar si se aplicó su insulina, inmediatamente decirle, y si ingeriste alimentos, porque el efecto de lo que es la insulina casi siempre por regular se les pide, te administras tu insulina e inmediatamente a comenzar a ingerir alimentos, ¿no? Sabemos muy bien que en el cuerpo pues tenemos almacenadores de glucosa, que uno de ellos básicamente lo tiene el hígado, que es el glucógeno, que él básicamente cuando el cuerpo requiere de glucosa, pues él comienza a generar, le llaman el desdoblez del glucógeno que tiene almacenado para que pueda salir a través principalmente de
del torrente circulatorio y comenzar como dicen, a abrirse o a destruir todas las cadenas de glucógeno para que éstas puedan ser transformadas principalmente en glucosa y sean llevados a los tejidos necesarios para dar energía, ¿sí? Entonces, este almacenamiento puede verse alterado si la persona está con insulina, el hígado libera esto, pero no ingiere alimentos, pues él puede caer en un shock hipoglucémico severo y muchas de las veces puede conllevarlo principalmente a la muerte, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se han preguntado acerca de cuando se genera un shock hiperglicémico, clínicamente a veces es muy complicado determinar qué es un shock hipoglucémico, o más bien no es como un shock hipoglucémico, le llaman crisis hipoglucémica o una crisis hiperglicémica, ¿sí? O sea, podemos ver que puede aumentar o disminuir, porque la sintomatología que tiene el paciente es casi semejante, y tú dices, bueno, ¿qué hago si es un paciente diabético, pero no sé si es hiper o hipo? ¿Le doy azúcar o no le doy azúcar? Pues hay que dársela. Ahí tenemos que correr el riesgo. Tienes que darle glucosa, porque tú no sabes qué es, ¿no? Tienes que darle glucosa pues para ver a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si nosotros vemos que de repente el paciente se empieza a recuperar, entonces sabemos que básicamente fue un shock hipoglucémico, pero si vemos que nosotros le dimos, ya sea, hay cubos de glucosa que se ponen por debajo de la lengua, si el paciente no las puede ingerir, o se le colocan y pues él te va a ir dando el alivio o el sentirse mucho mejor, ¿no? Ya cuando vemos que no hay recuperación de acuerdo a lo que nosotros estamos generando, bueno, pues inmediatamente pedir ayuda o auxilio principalmente ahora sí, al 911, ¿no? Para que nos ayude, sobre todo para poder trasladar a esta persona por si está cayendo en ahora sí, una crisis hiperglicémica, ¿no? Que nos puede llevar a un coma diabético. Entonces, por eso tenemos que tratar de hacer, porque a veces nos confundimos mucho de que si le doy o no le doy, si es diabético y le doy azúcar, lo va a generar más problemas. No, no le genera. Yo creo que es más factible que el paciente se muera de una crisis hipoglicémica que de una crisis hiperglicémica. La crisis hiperglicémica te puede dar pauta a que pueda llegar a recuperarse y pueda recibir el tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tratar nosotros pues, apoyar, ¿no? Porque de repente se te puede desmayar en el consultorio por estrés el paciente. Le digo, y a veces pasa que ellos no ingieren alimentos y llegan, de hecho, muchos pacientes llegan a la consulta de si va a hacer alguna extracción o alguna restauración, dicen, no voy a desayunar porque me van a poner anestesia. Y los pacientes siempre piensan que el uso de anestésicos implica no desayunar. Por eso siempre tenemos que tratar, y sobre todo a todos los pacientes, y más sobre todo enfocarnos a estos pacientes con diabetes, pedirles tome su medicamento, coma sus alimentos como normalmente se los indica su médico, y luego ya después posteriormente va a venir a la consulta. Sí, aclararle mucho eso, e inclusive cuando llega a la consulta, preguntarle si ingirió alimentos o no ingirió alimentos. Si un momento te dice que no ingirió alimentos, pues ahí darle nosotros algo, ya sea un té con un poquitito de azúcar, o si tenemos algún chocolate, dárselo, o algún dulce, dárselo. Y eso, el darle la glucosa no implica que si le doy un chocolate, pero es diabético, le va a subir la azúcar. No, o sea, necesitas tú darle algo de glucosa para que pues, a lo mejor va a aumentar, pero el cuerpo lo vas a tener bajo estrés, ¿no? Lo vas a tener bajo estrés y ese estrés pues también genera que quemas energía, ¿no? Entonces, por eso la importancia de darle a ingerir algo al paciente. Claro, no estamos diciendo que le des 3 litros de refresco, darle una rebanada de pastel, no, o sea, algún dulce, algún chocolate o algún té con un poco de azúcar para que se lo tome, mientras pues tú haces la preparación de todo lo demás para que pueda ser atendido y evitarnos un susto en el consultorio dental, ¿sí? También, mire, sobre todo si se acuerdan, los niños son, ahora sí, los más susceptibles a desarrollar todas las cuestiones virales, todas las enfermedades. De hecho, siempre se habla de que el niño, pues es el que tiene mayor capacidad de transmitirnos cualquier problema o cualquier padecimiento viral, ¿no? Entonces, muchas de las veces, pues, los niños tienen
este tipo de enfermedades. Y hay una infinidad, no las pongo todas, pero sobre todo nada más para ver que hay varias teorías, sobre todo, en que las cuestiones o enfermedades virales pueden desarrollar también un efecto de autodestrucción a las células beta, ¿sí? Y sobre todo, pues también depende de la susceptibilidad que tenga cada uno de las personas, ¿no? Se habla, fíjense, muchas de las veces, sobre todo, esta es una teoría, que el efecto principalmente sabemos cuando entra un virus al cuerpo, pues automáticamente el cuerpo va a generar una reacción, y una de las reacciones pues va a generar una inflamación, ¿no? Como una respuesta de defensa principalmente ante la agresión o contra el efecto que está desarrollando la cuestión viral, ¿sí? Entonces, este efecto principalmente de una inflamación generalizada puede llegar principalmente a nivel de lo que son las células beta y empezar principalmente los linfocitos T, ahora sí autorreactivos, o los que se determinan en la parte principalmente de la célula beta, y comenzar a generar la destrucción de la célula beta, ¿no? O sea, se habla de este tipo de teoría que es derivado principalmente como un efecto viral, ¿no? A lo mejor durante la enfermedad viral, ya sea rubiola o lo que pasa, bueno, al niño se le atiende con cuestiones muy paliativas, pero de repente a lo mejor ya se empiezan a complicar algunas cosas, que a lo mejor ya el jovencito o el niño empieza a tener otro tipo de manifestaciones diferentes a lo que normalmente ocurre en un problema de alguna cuestión, por ejemplo, de rubiola. Va a tener otro tipo de sintomatología que genera de repente desmayos, o genera a veces inclusive hasta convulsiones, o algo que dice uno, bueno, ¿qué está pasando, no? Y cuando de repente empiezan a hacer estudios, pues determina principalmente que es un niño que ya también es diabético, ¿no? Y estas pueden ser una de las cuestiones que puedan generar principalmente lo que es la destrucción de este tipo, principalmente de células, ¿no? Entonces los linfocitos T, pues básicamente así son los causantes principales, principalmente de generar, como dicen, la manifestación contra las células beta, ¿sí? Y esto ocurre, pues básicamente en los niños, ¿no? Hay otra teoría en la cuestión de los virus, que de repente nos da pues, un padecimiento viral, y de repente se quedan por ahí algunas proteínas que se pueden quedar a nivel de lo que son de las células beta, y muchas de ellas, este tipo de proteínas pueden comportarse como si fueran células beta, ¿sí? Se van a comportar principalmente, pero este efecto desarrolla como un efecto de, bueno, pues esta célula, este quién es, ¿no? La célula beta dice, bueno, pues este quién es, pues qué va a pasar el cuerpo, que lo va a reconocer como algo anormal, pero no va a atacar directamente a la proteína viral, sino que va a atacar directamente a lo que es la célula beta, ¿sí? Y ahí genera la producción, como les mencioné, una gran cantidad principalmente de citocinas inflamatorias, y va a empezar a desarrollar efectos, como dicen, efectos cruzados anormales, y comenzar a generar la destrucción principalmente de lo que es la célula beta, ¿sí? Y genera la atrofia, genera, como dicen, ¿no? Así, la no funcionalidad normal, ¿no? Y ese mismo efecto, cuando empieza a generar destrucción de la célula beta, ¿qué es lo que pasa? No es que la mate, sino inhibe su función. No funciona, de repente la destruyen y dicen ya. Ahí te quedas como siempre, como cuando te peleas y te dejan noqueado. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, se queda noqueado, pero de una forma ya permanente, ¿no? Dice, bueno, pues ya no puedo recuperarme, ¿sí? Entonces eso va a causar principalmente que pues atrofia de la célula beta, y ya no la producción de lo que es la insulina, ¿sí? Entonces esos efectos pues empiezan a generar ya muchos cambios a nivel principalmente de los efectos de la sintomatología, o cambiar ahora sí la función anormal. Y claro que esto es un efecto acumulativo, ¿no? A lo mejor no va a ser una forma inmediata que se vaya a presentar las complicaciones o los sintomatología de que la persona es diabética, ¿no? Sino que esto va a llevar una evolución. Ahora sí, a veces es brusca, pero de repente puede ser una evolución de una forma lenta,
pero no de años, ¿no? Sino a lo mejor de días, ¿no? Que puede empezar a manifestarse, ¿sí? Y esa última teoría se habla sobre principalmente que de repente nos da un problema viral, bueno, a los jovencitos les da un problema viral, les da todos los signos y síntomas normales y de repente se queda el virus como tipo latente, se queda ahí alojado, se queda detenido y esto puede generar, ahora sí, esperando, como dicen, al promotor, a ver quién puede generar la reactivación de ese virus que está adherido a lo que es la célula beta. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Que se genera la reactivación y pues empieza ahora sí otra vez a desarrollar procesos inflamatorios, la activación de células T, de células B, la formación de citocinas, o sea, es casi el mismo mecanismo y genera y destruye automáticamente a lo que son todo lo que son las células beta. Entonces, vean, estas tres teorías pues son semejantes, todas tienen el mismo mecanismo. Nada más, la primera es por el efecto que genera lo que es el virus de la enfermedad, la inflamación. En el segundo es la formación principalmente de proteínas virales que se quedan inactivas ahí y generan también la autodestrucción. Y la última, pues es básicamente la reinfección, ¿no? Que se genere, queda el virus, se reactiva y comienza a desarrollar procesos inflamatorios y la autodestrucción, principalmente lo que son las células beta. ¿Sí? Entonces, ya a partir de esto, pues ya comienza a generar todo el desarrollo y toda la sintomatología, principalmente de lo que es la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues básicamente la diabetes tipo 1 pues se deriva de todos, como les mencionaba, autoinmunitaria y ahora sí genéticamente, ¿no? Y los factores ambientales, pues básicamente es todo lo que rodea, sobre todo este tipo de alimentación que lleva también y depende principalmente cómo se vaya a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y vean, aquí en la diabetes tipo 2, que son los pacientes, inclusive los van a encontrar como diabetes mellitus no insulinodependiente o diabetes tipo 2. Básicamente lo mismo, nada más le cambian lo que es el nombre, ¿sí? Entonces vean, todos los factores etiológicos, tanto ambientales, el sedentarismo, las dietas, el aumento de peso, genética. Y en la genética básicamente se habla sobre este cromosoma. El cromosoma 10Q, TSF, este tipo de cromosoma, básicamente es el que se ve ya afectado o es el que lleva lo que es la información genética. Cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Tu papá y tu mamá es diabético, pues nosotros sabemos que pues, somos predispuestos a la diabetes, ¿no? Y a lo mejor uno dice, bueno, si yo voy a ser diabético, pues voy a tratar de cambiar, a lo mejor de mis hábitos alimenticios, voy a lo mejor a hacer ejercicio y muchas de las veces, aunque tú traigas la información genética, pues a lo mejor puedes tratar de que el efecto de la diabetes no se desarrolle de una forma temprana, ¿no? Porque sabemos muy bien que de repente, pues ahora sí empezamos a comer cosas con exceso principalmente de carbohidratos, y comenzamos a ingerir alimentos que van a generar ahora sí el desequilibrio, principalmente los niveles normales de glucosa. Cuando la insulina tiene la capacidad de poder generar el transporte, la distribución en una forma adecuada de la energía a los tejidos, lo puede hacer, pues es pues, muy bueno, ¿no? Pero porque acuérdense, si nos excedemos, porque se supone que el hígado, antes de ingerir alimentos, el hígado va a liberar glucógeno, va a empezar a formar vesículas de glucógeno para liberar glucosa. Y nosotros, aparte, vamos a ingerir alimentos que contienen carbohidratos. Entonces estamos generando un aumento principalmente de la cantidad de glucosa que va a estar, ahora sí, en sangre. Y la insulina tiene la capacidad de, a lo mejor, el esforzar. Si nosotros comiéramos los carbohidratos que te dicen, ya ven que dentro de una dieta te dicen, pues necesitas ingerir carbohidratos, tantos carbohidratos, 1000 y tantos carbohidratos al día, ¿sí?
que hay gente que sí hace eso, ¿no? Y lo puede hacer. Pero cuando uno se excede a todo eso, pues la insulina, la célula beta tiene la capacidad de decir, pues tú comes tanta cantidad de glucosa, de glucosa, pues la célula beta libera la cantidad específica que está especificada para el día, ¿no? Pero si nosotros excedemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que la célula beta comience a funcionar en una forma, ahora sí, más continua, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre de repente con los aparatos, por ejemplo, telefónicos que te dicen, vas a tener que cambiarlo en 2 años? Y ya casi por regular los teléfonos van programados a los 2 años, ¡pum!, ya no sirvió, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Si nosotros tenemos la célula beta y la estamos forzando a trabajar en una forma excesiva por el exceso de carbohidratos, va a llegar un momento en que la célula beta va a decir, ay, no, ¿sabes qué? Ya no puedo, ahora sí voy a trabajar, ahora sí de acuerdo al agotamiento que tiene la célula beta, ¿no? Entonces la célula beta se empieza a agotar para su función anormal, sigue funcionando, pero a lo mejor ya la cantidad de insulina que está liberando, a lo mejor ya no va a ser una insulina tan efectiva, ahora sí, no va a tener la capacidad de poder transportar la glucosa hacia todos los tejidos, sino va a agarrar una parte, la va a llevar, y esa glucosa que se empieza a acumular en sangre, pues es la que va a andar por todo el cuerpo, por ahí viendo cómo la podemos eliminar, cómo se puede quemar. Pues básicamente dice, pues así, los eritrocitos, las plaquetas, todos, pues ya distribuyeron todos sus componentes, pero tenemos glucosa dentro del cuerpo. Entonces ese efecto básicamente va a empezar a generar ya trastornos de que ya la insulina no va a tener la capacidad de poder decir, pues ya no te puedo ayudar, ¿no? Tú cuídate, ¿no? Ahora sí, hay que cuidarte cuando dices, ay, ¿sabes qué? Mejor voy a disminuir los carbohidratos, voy a hacer ejercicio, y a lo mejor puedes mantener la enfermedad con un tratamiento a base de dieta, a base de ejercicio. Yo creo, como les había mencionado una vez, a veces, ¿sabes qué? Eres prediabético, estás en la línea. No hay, ahora sí, no se habla de una prediabetes, es como dicen, estoy o no estoy embarazada, ¿no? Aquí una prediabetes, pues es una gente que, ¿sabes? Dices, es diabético, ¿no? Te estás cuidando con una dieta, te estás cuidando el ejercicio, en un descuido, pues vas a caer en ser diabético, ¿no? Y en esos pacientes también hay que manejarlos como tales, ¿no? Como un paciente diabético, porque muchos pacientes te llegan y te llegan a decir, soy prediabético. No soy diabético, soy prediabético, porque manejo, o te llegan diciendo, soy intolerante a la glucosa, porque de repente el médico les explica lo que es intolerante, lo que soy intolerante, pero como de repente a veces uno no quiere escuchar, soy diabético, ¿no? Entonces dice, soy prediabético, ¿sí? Estoy en la línea, me estoy cuidando, me estoy haciendo eso, bueno, pues qué bueno, ¿no? Y siempre es importante, esos pacientes prediabéticos o intolerantes a la glucosa, el manejo es como un diabético, ¿sí? Es como un diabético, aunque él te diga todo lo contrario. Claro, no va a decir, lo voy a manejar como diabético, ¿no? Pues simplemente tú das las indicaciones pertinentes, si le vas a dar antibiótico, le vas a dar antiséptico, dependiendo del tratamiento quirúrgico que le vayas a hacer. Pero siempre tienes que tratar de manejarlos, sobre todo las cuestiones como debe de ser, ¿no? Y fíjense, no todos los diabéticos tenemos que premedicarlos con antibióticos. Todo depende principalmente de las condiciones bucales del paciente y todo depende del historial que traiga el paciente con respecto a sus niveles de glucosa. Si es un paciente que durante toda su vida ha mantenido niveles de glucosa estables, 120, 130, 140, siempre ha estado dentro de un rango controlable por mucho tiempo, su boca está limpia, no hay cálculos, no hay caries, todo está bien, y se le va a hacer alguna extracción por cuestiones de algún resto radicular que tiene ahí. Bueno, pues a estos pacientes, aunque tenga ahora sí un retraso en la cicatrización, dándole indicaciones de higiene, su analgésico, su antiséptico, y decirle, bueno, le voy a dar una semana para revisarlo, pero es importante decirle, es importante si usted
al cabo de los 3 días empieza a tener fiebre, escalofrío, mal sabor de boca, algo anormal, comuníquese inmediatamente conmigo, ¿no? Entonces, nosotros ya va a ser el criterio de cada uno de nosotros, ¿no? O si, por ejemplo, si tú encuentras paciente diabético que esté controlable por mucho tiempo, su boca limpia y haces una extracción, pero tú durante la extracción batallas y lo manipulas mucho. Entonces ahí ya cambia tu criterio. Entonces ahí sí tenemos que dar prescripción médica, antibiótico, porque estuvimos manipulando mucho nuestro tejido. Estuvimos generando procesos de bacteremias crónicas en el paciente que nos puede causar un proceso de infección durante la cicatrización lenta que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener los criterios que no todos los pacientes diabéticos tienes que manejarlo con una después de algún tratamiento quirúrgico, dependiendo de qué tan agresivo fue la cirugía, ¿sí? Que todo eso tiene que influir para la decisión. Hay gente que ya dice, bueno, yo ya los pacientes diabéticos ya los manejo con antibióticos por siempre. Pues también eso se respeta, ¿no? Se respetan las decisiones de cada quien y a veces dice, bueno, para evitar una reacción por conciencia o evitar complicaciones al paciente en su casa, mejor lo medico con antibióticos, ¿sí? Entonces ya estas cuestiones, bueno, pues ya depende principalmente de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, también está aceptable, tú quieres a todos, bueno, a todos, ¿no? Pero ya es responsabilidad de cada uno, sobre todo, dar prescripción de antibióticos y dar la dosis adecuada y los tiempos adecuados, que también es muy importante que el paciente concluya el ciclo o tiempos que le estamos dando los antibióticos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que de repente el paciente nada más toma dos veces en la semana su antibiótico y luego viene otro día y otro día le damos otra vez antibiótico y igual dos, así como que nada más le da probaditas a su cuerpo. Pues ese tipo de probaditas puede causar un efecto principalmente de resistencia a las bacterias, ¿no? Y que ya después ya no puedes utilizar ese antibiótico con él porque ya no le va a hacer nada. Ya las bacterias de su cuerpo ya están como tipo inmunizadas, ya no van a generar el mismo efecto, ¿sí? Entonces, por eso digo, es importante, sobre todo en los pacientes y en cualquier tipo de pacientes, hay que tratar de verlo, ¿no? Entonces, estos pacientes de diabetes tipo 2, pues es en pacientes ya, en personas ya adultas, que es donde se presenta, y estos pacientes básicamente se habla de dos, uno, la resistencia a la insulina. ¿A qué y cuando se habla de resistencia a la insulina es que de repente la célula beta produce su insulina normal en cantidades normales, de muy buena calidad. Pero hay un factor específico que genera que esta insulina no tenga la efectividad adecuada para transportar lo que es la glucosa a los tejidos. ¿Y cuál es la grasa? La grasa es ahora sí, el enemigo principalmente de lo que es, ahora sí, lo que es la diabetes, ¿sí? Entonces, esa resistencia, pues la grasa es la que va a generar que esta insulina, aunque tenga una capacidad de efectividad adecuada, la grasa tiene la liberación de ciertos componentes que son importantes. O sea, ahorita van a ver que la grasa en concentraciones normales es buena, porque de repente hay gente que dice, no, tengo 0.0 de grasa en el cuerpo. Pues dice, pues eso, ¿dónde, no? Eso no es cierto, ¿no? La grasa es buena en concentraciones normales, ¿sí? Estamos hablando de no excederse de las cuestiones, ¿no? Y son parte importante del cuerpo, que el cuerpo también tenga grasa, ¿sí? Porque también hay sustancias específicas de la grasa que salen para poder generar también inclusive que la insulina tenga ahora sí, un componente de efectividad hacia lo que es la glucosa, ¿sí? Y otra, la secreción inadecuada de la insulina por las células beta, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe eso? Como ya se los mencioné, de repente nosotros exageramos en la ingesta de carbohidratos, agotamos nuestras células beta porque están funcionando adecuadamente, llega un momento en que se agotan y de repente empiezan a secretar insulina inmadura, o puede haber insulina normal o insulina inmadura, que a lo mejor la insulina inmadura tiene una parte de insulina que puede ser efectiva y otra parte que pues se va a tirar.
y que no va a tener efectividad. Y esos elementos de no funcionalidad adecuada, pues va a generar principalmente problemas y aumentos principalmente de glucosa, porque la insulina cuando sale, pues ahora sí, la que tiene la capacidad de funcionar, pues va a captar la glucosa y la va a transportar a la célula, pero va a haber glucosa que dice, bueno, aquí hay, pero va a haber insulina que no tiene la efectividad adecuada, ¿no? Entonces son principalmente los dos tipos de componentes específicos que nos pueden generar y causar principalmente los trastornos a nivel de las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, básicamente, vean aquí sobre todo la función principal, como se hablaba, el efecto de la insulina, que son partes de lo que es la función de como una hormona anabólica le llamaban, que reduce lo que es la glucosa, la oxidación de los ácidos grasos en el hígado, y se pierde principalmente que es, habla de que cuando el hígado, como les había mencionado anteriormente, el hígado y los músculos tienen la capacidad de generar el almacenamiento de glucosa en sangre, ¿sí? Pero se habla de que el hígado capta casi como un cuarto de glucosa, la capta, que está por ahí, la capta y la almacena y la transforma en glucógeno. Pero ese almacén se va a quedar ahí como un reservorio para el momento dado que se requiera glucosa en sangre, de que está en carencia. El músculo no lo hace. El músculo es un almacenamiento también de glucones, de glucógeno, pero el músculo lo almacena para él. Está para él, para cuando uno hace ejercicio, tener energía. Inclusive la glucosa que está ahí le permite la entrada, inclusive la entrada de proteínas para que éste vaya generando el aumento principalmente del tamaño muscular. Claro, no hablamos de que para tener un músculo grande, no, simplemente para que el músculo en condiciones normales pues tenga un volumen normal sin que se pierda principalmente las características normales anatómicas de lo que es el músculo. Entonces el músculo tiene almacenamiento y él almacena más o menos más, inclusive más de glucosa que el hígado, ¿sí? Entonces él lo almacena y él lo quema cuando uno hace ejercicio, cuando uno camina, porque el músculo también tiene energía y necesita energía para soportar y ya la va quemando, y también después la glucosa que está en sangre pues va llegando a lo que es el músculo y él atrapa algo de glucosa, ¿no? Pero a veces de repente son excesos principalmente de glucosa. El hígado tiene la capacidad de funcionar adecuadamente, el músculo también, pero ellos ya traen también su información. Dice, yo aquí nada más me entra un cuarto de glucosa en el hígado, yo no me voy a sobrepasar de ese cuarto. Yo ya no puedo darle la entrada a más porque me voy a ver alterado, ¿sí? Y va a verse alterado, ¿por qué? Porque también puede haber la formación de grandes concentraciones de grasa, empezar a acumular grasa, empezar a acumular y empezar a generar trastornos, ¿sí? Trastornos a nivel de lo que es la glucosa. Con el exceso de glucosa pues empieza a adherirse a lo que es el hígado, e inclusive a nivel del músculo pasa lo mismo, empieza a acumularse y a transformarse principalmente en grasa, y es cuando uno empieza a aumentar principalmente de volúmenes por las cuestiones principalmente de lo que es la grasa. Entonces, todo eso pues va generando una gran cantidad de complicaciones, y claro que todo esto pasa principalmente con el tiempo, ¿no? No estamos hablando que a lo mejor ahorita yo empiezo, pero con el tiempo va a empezar a generar una gran cantidad principalmente de trastornos, ¿no? Y es sobre todo por eso, porque la insulina pues ya no tiene la capacidad, y ya les había mencionado, la grasa que le llaman la peligrosa, para el hombre es la de la porción abdominal, y para la mujer la porción principalmente de las caderas, que son básicamente las partes, se acumula en todo, pero son las partes, ahora sí, iniciales, ¿no? Iniciales donde se acumula la grasa, donde a veces no nos gusta, nosotros como no nos gusta la grasa, o la que nos llaman la llantita, famosa llantita que tenemos, que es la que más difícil principalmente de eliminar, que son las partes, y es la parte del abdomen donde se acumula la grasa, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya va después
la grasa pues va a tener un efecto, ahora sí, indeseado para la función principalmente de lo que es la glucosa, ¿sí? Aquí nos vamos a quedar, muchachos, en esta diapositiva. Yo creo que ya en la siguiente clase terminamos lo que es diabetes y aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver el miércoles y les deseo que tengan un buen inicio de semana y pues ahora sí a seguirle echándole ganas y saludos y a seguir cuidándose. Gracias, doctor. Gracias.